Libro segundo de los Reyes, capítulo 6, versículo 14. El día de hoy vamos a estar compartiendo un mensaje que se llama la iglesia sitiada. La iglesia sitiada. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 14 hasta el 18. Dice la palabra del Señor: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque eres bueno. Gracias por este tiempo, Señor, que hemos estado alabando tu nombre, gozándonos en tu presencia, Señor, derramando nuestro corazón delante de ti en gratitud, Señor, en adoración, en reverencia, Señor, a tu presencia. Ahora te pedimos, Señor, por medio de tu palabra, ministranos, llénanos, Señor, y que podamos guardar esta palabra en nuestro corazón, de tal manera que al salir de este lugar podamos buscar, Señor, la ocasión de ponerla por obra. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. En este pasaje, bueno, es un pasaje muy famoso del Antiguo Testamento y muy interesante porque habla acerca de cosas muy fuertes, espiritualmente hablando, y habla precisamente de la manifestación del poder de Dios. Pero el poder de Dios se manifiesta en medio de un conflicto, en medio de un problema muy grave. En esta situación podemos ver a Eliseo, que era el profeta de Dios en ese momento, y él está muy tranquilo. Él dice: no te preocupes. Cuando su criado se levanta en la mañana y ve, puede imaginarse por un momento que usted se levanta una mañana y ve las noticias, prende la televisión y ve las noticias y ve así como cuando desde el helicóptero del noticiero toman, dan la imagen aérea de la ciudad. Imagínese que dan la imagen aérea de la ciudad y alrededor de la ciudad hay un ejército. Imagínese que la ciudad esté rodeada por un ejército inmensamente grande, y usted se imagina lo peor, ¿no? Usted dice: estamos en guerra, ¿no? Estaba yo dormido en la noche, en la madrugada, declararon la guerra y de repente la ciudad, ¿verdad? Todas las salidas están bloqueadas, las carreteras están bloqueadas, no hay manera de salir de la ciudad por ningún lado. Incluso
En el mar hay buques de guerra, hay un bloqueo también en el mar. No es posible entrar ni salir de la ciudad, ni por tierra, ni por mar, ni por aire. No hay manera de escapar, toda la ciudad está rodeada. Y usted se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿En qué momento, verdad, hubo un despliegue tan grande militar que yo no me di cuenta? Yo estaba dormido. Y usted comienza a preguntarse, ¿cuál es la razón de esa guerra? ¿Cuál es la razón de que ese ejército esté rodeando la ciudad? Y en medio de esa confusión, en medio de que usted, su mente trata de discernir si son las noticias o si es una película de guerra, usted poco a poco se va dando cuenta y va cayendo en la realidad de que eso está pasando en la ciudad. Y cuando usted se empieza a preguntar cuál es la razón de que eso está pasando, de repente usted se da cuenta que su fotografía está en la pantalla de la televisión, en el noticiero, y abajo dice: se buscan. Y es usted a quien buscan. Usted es la razón que ese ejército está ahí. Y no se van a ir. Amenazan con destruir la ciudad entera, a menos que usted se entregue. Y entonces usted se empieza a preocupar porque dice: pues yo no me quiero entregar, pero eso es lo que yo pienso. Pero ¿qué piensa la gente que está a nuestro alrededor? Si en un momento la gente se ve amenazada y dicen: la única manera que esto termine es que entregues a tu vecino, la mayoría de las personas dirían: lo siento, vecino, pero alguien se tiene que sacrificar. Y esa fue la situación de Eliseo. Eliseo se levanta, bueno, el criado de Eliseo se levanta en la mañana y ve un ejército rodeando la montaña. Ahora, no había noticieros, no había televisión, pero él sabía que estaban ahí por ellos. Si usted lee el contexto de la historia, el rey de Siria estaba en guerra contra el rey de Israel, pero el rey de Israel tenía al profeta Eliseo. Y cada vez que el rey de Siria hacía un plan para destruir al ejército de Israel, el Espíritu de Dios le revelaba ese plan al profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo iba con el rey de Israel y le decía: no vayas por este lugar, porque ahí hay una emboscada, ahí hay una trampa, te están esperando. Y el rey de Israel iba por otro lado, ¿verdad? Escapaba siempre de las trampas. Dice la Biblia que llegó el momento que el rey de Siria reunió a sus generales, a su gente más allegada, y les dijo: me van a decir en este momento quién de ustedes está filtrando información, quién de ustedes nos está traicionando y les está dando a Israel nuestros planes de ataque, nuestros planes de batalla. Y uno de sus hombres se levantó y le dijo: no, no, Señor, nadie te está traicionando. Lo que sucede es que en Israel hay un varón de Dios, hay un profeta que está a favor del rey, y los planes que tú haces y los planes que tú hablas en tu lugar más secreto, en tu cámara más secreta, el Espíritu de Dios se lo revela al profeta y el profeta se lo revela al rey de Israel. Y entonces el rey de Siria dice: tráiganme la cabeza de Eliseo, tráiganme la cabeza del profeta Eliseo. Y todo el ejército de Siria va y rodea una pequeña ciudad, una pequeña aldea llamada Dotán, que está cerca de Samaria. Si usted ve el mapa bíblico, Dotán está a 16 kilómetros solamente de Samaria. Y esa pequeña comunidad es rodeada por un gran ejército, de tal manera que toda la gente, mire,
Ya leímos el final, ¿verdad? Cómo termina la historia. Eliseo ya sabía cómo iba a terminar la historia, pero ese muchacho no sabía y entró en pánico. Le cayó, se apoderó el temor de él y dijo: Señor, ¿qué haremos? Estamos perdidos. En otras palabras, ¿verdad? Si tuviéramos que usar un lenguaje actual, probablemente este muchacho hubiera dicho: hasta aquí llegamos, ya no la contamos, hasta aquí se acabó todo. Pero el profeta le dice: no, ten calma, confía en Dios. Pero ¿cómo puedes decir que confía en Dios? Dice: sí, tú confía en Dios. Y le da una palabra que es una revelación completamente para él en ese momento. Le dice: hay más que están de nuestro lado, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y ahí el criado de Eliseo dijo: no, ahora sí, este hombre ya se volvió loco, perdió la razón. ¿Cómo va a decir que son más si nada más somos él y yo? Nada más somos dos. Y entonces Eliseo tiene que recurrir, tiene que hacer algo. Dice la Biblia que oró y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos. Y cuando el Señor abrió, se refiere a los ojos espirituales, pues. Cuando el Señor abrió los ojos espirituales de este varón, dice la Biblia que había en ese monte, es un lugar donde hay muchos cerros, muchas montañas. Dice que los cerros estaban llenos de gente de a caballo y carros de fuego, un ejército inmensamente más grande que el ejército de Siria. Y dice la Biblia, estaban alrededor de Eliseo. Una traducción más acertada diría: estaban a favor de Eliseo. Y en ese momento ese muchacho entendió lo que Eliseo le estaba diciendo: son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Por un momento él dudó, pero en otro instante el Señor le permitió ver algo que, si no lo hubiera visto, él ya estaba listo para darse por vencido. Él ya estaba listo. Él dijo: bueno, pues si tenemos que morir aquí, pues ni modo, vamos a morir. Él en ningún momento dijo: voy a entregar al varón de Dios. En ningún momento dijo: yo me voy y ahí que Eliseo vea cómo se las arregla, ¿verdad? Cómo le hace. No, él se incluyó. Él dijo: no sé cómo le vamos a hacer, no sé qué va a pasar, pero cuando ve al profeta le dice: Señor mío, ¿qué haremos? Se incluyó en el problema y dice: no se preocupe, que no se cae. Hermano, el día de hoy, así como el ejército de Siria había sitiado la ciudad de Dotán, la aldea de Dotán, así el día de hoy el mundo ha sitiado la iglesia. Y le voy a decir por qué. Porque al parecer es más el peso del mundo o la influencia del mundo que lo que la iglesia pudiera hacer. A veces en la iglesia, cuando vemos los desafíos que Dios nos ha traído, a veces pensamos como los espías que Moisés mandó. Mira, los espías que Moisés mandó no dijeron ninguna mentira, dijeron la verdad. Dijeron: no vamos a poder contra ellos porque hay gigantes y nosotros, a nuestro parecer, somos como langostas delante de ellos. Eso no es ninguna mentira, esos eran los hechos.
El pecado de ellos no fue decir una mentira, dijeron la verdad. El pecado de ellos fue que no creyeron que a pesar de la adversidad Dios podía obrar a favor de ellos. Y el día de hoy, hermano, muchos en la iglesia podemos caer en el engaño de creer que todo lo que podamos hacer es insignificante en comparación de lo que el mundo hace. Pensamos, ¿verdad? Que no, cuando Dios nos llama a luchar, a conquistar, cuando Dios nos llama a alcanzar nuestra ciudad para Cristo, pareciera ser que somos incapaces incluso de hacerle ni siquiera un pequeño rasguño al enemigo. Y el enemigo ha sitiado a los cristianos, a la iglesia. Le voy a decir, si usted busca en el diccionario qué es un sitio, tal vez no lo encuentre como sitio, lo va a encontrar como asedio. Esa es la palabra equivalente. Un asedio consiste en un bloqueo de los accesos a una ciudad con el fin de debilitarla para obtener su rendición. Un sitio o asedio se lleva a cabo cuando una ciudad no se puede tomar por medio de un asalto directo. Aparentemente, quienes están dentro de la ciudad están seguros, pero si el enemigo tiene la suficiente astucia y los suficientes recursos, puede provocar una crisis que resulte en la caída o la rendición de la ciudad. Y de esa manera el enemigo está sitiando la iglesia con el fin de hacerla caer, con el propósito de que la iglesia se rinda, de que la iglesia desista, de que la iglesia claudique y se dé por vencida ante la amenaza del enemigo. Hay tres etapas o hay tres pasos que un ejército toma cuando pone sitio a una ciudad. El primer paso es que rodea toda la ciudad. No deja ni un solo espacio en la ciudad que no esté rodeado, para que así nadie de los que están dentro de la ciudad pueda escapar. Les da la idea de que no hay escapatoria. Es lo que le sucedió al discípulo de Eliseo, al criado de Eliseo, que dijo: Señor, ¿qué haremos? Estamos perdidos, no hay manera de salir de aquí. Ya nos atraparon, ya nos van a matar, nos van a eliminar. Qué difícil es, hermano, conservar la calma, quedarnos quietos cuando una situación difícil nos rodea, cuando ser cristiano parece imposible en estos tiempos, porque el terreno que el mundo ha ganado, la influencia que el mundo está ejerciendo sobre todos los seres humanos, parece ser incontrarrestable. Qué difícil es confiar en Dios. Qué difícil es creer en las promesas de Dios cuando el enemigo ha sitiado nuestra familia, cuando el enemigo ha sitiado nuestra vida, cuando nuestros hijos están siendo víctimas de los ataques del enemigo. Qué difícil, hermano, es confiar en el Señor en esos momentos. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo, cuando pone sitio, cuando asedia a la iglesia, cuando asedia a una familia, a un matrimonio, da vueltas alrededor, está buscando dónde es la parte más débil, está buscando quién es el miembro de la familia que está más vulnerable, está buscando quién es el miembro de la iglesia que está más susceptible
que está más expuesto, el que es más inmaduro, el que es más fácil de influenciar, el que es más fácil de manipular, el que es más fácil de engañar. Y qué difícil, hermano, es en ese momento, pero precisamente lo que tenemos que hacer es lo que dice la palabra de Dios. Ahí el apóstol Pedro nos está diciendo: sed sobrios y velar. ¿Sabe qué significa ser sobrio? Ser sobrio es lo contrario o lo opuesto a estar borracho. Significa que todos nuestros sentidos tienen que estar alerta, que tenemos que estar bien despiertos, bien alerta. ¿Sabe por qué? Porque aún en medio de este asedio que el enemigo, que el diablo tiene contra los hijos de Dios, aún en medio de las dificultades, el Señor es capaz de obrar milagros. El Señor es capaz de demostrarnos que no hay, hermano, ningún enemigo ni ningún ejército que sea tan poderoso que el Señor no nos pueda dar la victoria delante de ellos. Amén. El segundo paso que el enemigo toma es cortar todas las líneas de suministros. No hay manera, cuando una ciudad está sitiada, no hay manera de que mercancía pueda entrar o salir. No hay manera de que comida pueda entrar o salir. Se impide que la gente que está dentro de la ciudad pueda abastecerse de alimentos. En ocasiones los pozos de agua eran cegados. Los arroyos que abastecían de agua a la ciudad eran desviados de su curso o eran envenenados para que la gente no pudiera tomar agua de ellos, y esto agotaba los recursos. Imagínense los primeros días de un asedio. Cuando usted se acuerda cuando hubo noticias de que supuestamente el mundo se iba a acabar hace unos años, y la gente comenzó, cuando hay un anuncio así, que va a entrar un huracán, que va a venir una crisis, la gente hace compras de pánico. La gente corre, ¿verdad? Si usted se da cuenta y usted llega al súper y parece ser que hubo, no sé, una catástrofe o va a venir una catástrofe, ¿verdad? Porque todo se acaba. El agua, la comida enlatada, las cosas que pueden ser almacenadas, ¿verdad? Los que no son tan perecederos. Y si una persona está lista y tiene una reserva de alimentos, puede sobrevivir unos días, puede estar en paz unos días. Pero el enemigo es paciente. El enemigo sabe que una vez que puso sitio a una ciudad, tiene que tener paciencia, porque los resultados se van a ver con el paso de los días. Cuando la gente comienza a terminarse las reservas, cuando la gente comienza, mira hermano, cuando el enemigo nos bloquea, cuando el enemigo nos atemoriza, cuando el enemigo rodea la ciudad en el paso número 1, es impresionante. Imagínense, para ese criado fue impresionante levantarse y ver al ejército. La conclusión a la que él llegó: estamos perdidos. La gente, cuando vemos al mundo rodeándonos, cuando vemos al mundo ganando terreno, mucha gente se desanima. ¿Y sabes qué hacen? Dejamos de leer la palabra, dejamos de buscar a Dios, dejamos de consultar la sabiduría de Dios, hermano. Es cuando el enemigo corta los suministros, cuando hay una crisis, cuando alguien deja de buscar de Dios, cuando alguien se aleja de Dios y deja de leer la Biblia y dice: no pasa nada, cualquier rato puedo ver en YouTube una predicación o puedo escuchar una alabanza y está bien.
Pero ¿cuánto tiempo te puede durar ese ánimo? ¿Cuánto tiempo te puede durar ese impulso? ¿Cuánto tiempo te puede durar esas reservas que tienes ahí? Los primeros días, ¿verdad? Que te alejas de Dios, que dejas de congregarte, que dejas de orar, que dejas de leer la Biblia. Los primeros días andas tranquilo y tú dices, no, yo confío en Dios, Dios está conmigo. Pero con el pasar de las semanas y de los meses, cuando vienes a ver, ya tu manera de hablar cambió, ya tu manera de pensar cambió, ya se te acabó el alimento, ya se te acabó la espiritualidad que tenías guardada, que tenías almacenada para emergencias, ya se agotó. Los recursos ya se acabaron, ya se agotaron. Y hermano, cuando un ejército ponía sitio a una ciudad y no permitía que entraran alimentos, la ciudad entraba en una crisis terrible. El hambre comenzaba a hacer estragos dentro de la ciudad. Le voy a leer unos pasajes de la Biblia que hablan de cosas fuertes, hablan de cosas espantosas. Estos pasajes de la Biblia casi nunca se leen porque no son agradables de leer, pero esto es lo que sucedía en una ciudad cuando había un sitio. Hay muchos sitios históricos, hay asedios históricos que usted puede estudiar, puede buscar información en internet, porque la historia de la humanidad es una historia de guerras. Entonces hay muchos asedios famosos, pero la Biblia habla de que unos meses después de que esto sucedió, vino otro rey con otro ejército y sitiaron la ciudad capital, la ciudad de Samaria. Esto fue lo que sucedió. Ahí mismo en el capítulo 6 de Segunda de Reyes, en el versículo 24 dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Y escucha esta historia. Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. ¿Se da cuenta de la barbarie, la atrocidad que comenzaba a suceder? La locura comenzaba a invadir a la gente dentro de una ciudad sitiada. Se comían todos los animales, los gatos, los perros, las ratas. Se comían, dice la Biblia, no se comían a las palomas por una razón: porque se comían el estiércol de las palomas. Si se comían las palomas, pues ya no había, nada más comían un día. Dice la Biblia, una pequeña medida de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. ¿Se puede imaginar eso? Y llegó el momento en que le fue traído al rey un caso donde una mujer le pedía justicia, y el rey creyó que se trataba de otro asunto. Y cuando el rey escuchó estas palabras espantosas, capaces de hacer estremecer a cualquier persona, dice la Biblia que el rey rasgó sus vestiduras
y lloró. Le pesó la condición en la que estaba el pueblo. Estaban sufriendo. Cuando un ejército tiene sitiada una ciudad y se termina el alimento, hermano, terminaban comiéndose aún a sus propios hijos. Cuando no leemos la Biblia, cuando no nos alimentamos espiritualmente, vamos a terminar comiéndonos a nuestros hijos. Obviamente no de manera literal, pero sí vamos a terminar destruyendo sus vidas. Vamos a terminar destruyendo su futuro. ¿Sabes por qué? Porque si tú y yo no nos alimentamos de la palabra de Dios, ¿qué les vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿En qué camino los vamos a instruir? ¿Qué valores? ¿Sabes, hermano? El mundo está arrebatando a los jóvenes el día de hoy. El mundo no está pidiendo permiso. El mundo no está siendo sutil. El mundo no, mira, hace 8 días decíamos que hace unos años había así como leyendas urbanas que decían: no escuches la música o las canciones de tal cantante, porque si escuchas la cinta al revés, tiene mensajes satánicos ocultos. Bueno, el día de hoy los mensajes satánicos ya no están ocultos en la letra de las canciones, ya están completamente explícitos. Y no nada más en las canciones, en todos lados. El mundo está invadiendo, el mundo está sitiando, está estrechando a nuestras familias. ¿Y de qué los estamos alimentando? Los estamos alimentando con cualquier basura, con cualquier cosa, menos con la palabra de Dios. Vamos a terminar destruyéndolos. Vamos a terminar, hermano, extraviándolos. Vamos a terminar repitiendo, ¿verdad? Decíamos también hace 8 días, no son cadenas de maldición. Las cadenas de maldición sí existen, pero existen en la gente que no conoce al Señor. En el momento que usted y yo recibimos a Cristo, toda cadena de maldición se rompió. Pero muchas veces, aún estando en Cristo, vemos que nuestros hijos repiten cosas que nosotros veníamos arrastrando y decimos: son cadenas de maldición. No son cadenas de maldición, son malos ejemplos que les damos. Les damos malos ejemplos a nuestros hijos. Consentimos. Mire, le voy a decir algo que estaba yo comentando con mi esposa y que me dejó asombrado. Hace unos días hubo un festival en la escuela de mi hija, que está en la primaria, y llegaron unos payasos a amenizar. Y en medio del show de los payasos, cuando presentaban a unos niños que iban a concursar, les ponían música, pero les ponían solamente unos cuantos segundos de unas canciones y enseguida le ponían pausa, y todos los niños de la escuela seguían cantando. Se sabían las canciones de los reggaetoneros más famosos que usted, canciones que hablan de relaciones sexuales abiertamente, canciones que hablan de drogarse y de alcoholizarse y de tener relaciones sexuales con cuantas personas. O sea, esas son las canciones que están escuchando. Se las saben, las conocen, se saben la letra, se saben los pasos. Nada más escuchan la música, cómo comienza, y ellos comienzan a cantar. Se las saben todas. Todas. ¿Cómo nos asombramos al rato de que nuestros hijos se comporten de esa misma manera? ¿De qué nos espantamos si nosotros mismos consentimos que ellos se estén alimentando de eso, de basura? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con tus hijos y les leíste un salmo y les dijiste: mira, hijo, aquí Dios me habló cuando yo estaba desesperado, cuando yo estaba en angustia, cuando yo tenía un problema y no sabía qué hacer? Mira, a través de este salmo Dios me habló y cambió mi vida. ¿Cuándo fue la última vez que cuando tus hijos iban a dormir oraste con ellos y les dijiste: vamos a ponernos en las manos de Dios? ¿Cuándo fue la última vez
que camino a la escuela le dijiste a tu hijo, a tu hija: vamos a orar para que hoy Dios te guarde, para que hoy Dios tenga cuidado de ti, te guíe y vivas para Él en su voluntad. Pero permitimos que el mundo tenga esa influencia, y cuando nos dejamos de alimentar con el Espíritu, la carne toma el control, y entonces vienen las atrocidades a nuestra vida. El paso número 3 es el bombardeo. El enemigo comienza a bombardear. Aunque una ciudad tenga murallas muy altas, en las murallas de la ciudad siempre hay torres, porque esas torres sirven para ver lo que el enemigo hace, para estar informados y también para poder atacar en caso de que el enemigo se acerque. Pero en un asedio, en un sitio, el enemigo sabe que tiene que destruir las torres y tiene que destruir el muro también, para que la gente no se pueda subir al muro. El enemigo comienza a bombardear, comienza a arrojar fuego dentro de la ciudad, para que se quemen las bodegas, para que se quemen las casas, para que la gente no tenga dónde dormir, para que la gente no duerma pensando: ¿qué tal que a medianoche, cuando estoy dormido, me cae una bomba en mi casa y me quema a mí, a mi familia? Y hay mucha gente que no duerme. Aunque nos llamamos cristianos, nos dan las 2, las 3 de la mañana comiéndonos las uñas, llorando, afligiéndonos, pensando, con crisis de ansiedad, con depresión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo voy a salir de este problema? ¿Cómo voy a salir de esta situación? Pero no en el sentido de buscar a Dios, sino todo lo contrario, en el sentido de que estamos tan lejos de Dios que no sabemos qué hacer. Y comienza el enemigo a bombardear con mensajes, con pensamientos. Comienza el enemigo a decir: tú no vas a poder seguir siendo cristiano mucho tiempo. Que así, según muy bonito, ahorita estás en la iglesia y alabas a Dios y todo, pero al rato cuando salgas vas a volver a ser el mismo de siempre. La única manera que salgas adelante es que vuelvas a ser el mismo de antes. Eso es lo que el enemigo viene y te dice. La única manera de que sobrevivas es que te vuelvas igual que el mundo. Es que si el mundo es malo, tú seas más malo. Si en tu trabajo hay tranza, que tú seas más tranza que todos. Esa es la única manera, ¿verdad? Porque en el mundo dicen: el más grande se come al más chico. Es la ley de la selva. El más fuerte es el vencedor. Y comienza a bombardear, a destruir. Cuando ya no hay torres, ya no hay oración. La gente ya no ora. La gente dice: ¿para qué oro si siento que Dios no me escucha? ¿Para qué oro si siento que sigo igual? ¿Para qué oro si siento que no pasa nada cuando oro? Dios ni me responde, ni pasa nada, ni siento nada. Mejor me vuelvo otra vez al mundo. Me iba mejor cuando estaba en el mundo. Me iba mejor, estaba yo más tranquilo, tenía yo paz, era yo más próspero cuando estaba en el mundo. Y comenzamos a escuchar las mentiras del diablo. En el capítulo 18, ahí mismo en Segunda de Reyes, esta es la historia de otro sitio, ya no en Samaria, ahora en Jerusalén. El rey de Asiria, ya no de Siria, de Asiria, sitió la ciudad de Jerusalén. Y nuevamente es lo mismo, ¿verdad? Son pasajes que casi nunca los leemos porque no son agradables de leer. En el versículo 26 dice: entonces dijo Eliakim, hijo de Hilcías, y Sebna y Joa al Rabsacés. El Rabsacés era el mensajero del rey de Asiria. Dice: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. O sea, él traía un mensaje para desanimar
y estaba hablando en el lenguaje del pueblo. Y el mensajero del rey de Jerusalén le dice: no hables, nos vas a desanimar a la gente. Y escuche lo que dice este hombre. Dice versículo 27: y el Rabsacés le dijo: me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están en el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo. Fíjese bien, había una crisis por un sitio, por un asedio. La gente ya estaba a punto, dice la Biblia, y se escucha fuerte, pero así dice la Biblia, estaban a punto de empezar a comer su propio estiércol y beber su propia orina. Ya no había comida. La gente estaba al borde de la locura. Y este hombre llega gritando en voz alta y dice: el rey de Asiria les manda decir que si quieren comer, salgan, hagan la paz con nosotros, no los vamos a matar. Y más adelante, usted puede leer más adelante, dice que a unos cuantos metros de distancia del muro, los asirios pusieron una mesa y pusieron un banquete, y iban a comer para que los que estaban en el muro los vieran comer, y los que estaban en el muro se estaban muriendo de hambre. Y eso es lo que el mundo te está diciendo: vas a estar mejor acá, ven, pásate de este lado. El diablo te dice: mira, ven, ya no te voy a dar guerra, ya no me voy a meter contigo, ya no te voy a molestar, te va a convenir, mira, hazte compa conmigo y te conviene, te va a ir bien. Y mucha gente es seducida. ¿Sabes por qué? Porque servirle a Dios no es fácil. Servirle a Dios cuesta. Cuando Satanás vino con Jesús, dice, le mostró los reinos de la tierra y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Y el Señor Jesús dijo: vete de aquí, Satanás. El Señor Jesús dijo: yo prefiero el camino de lágrimas, pero sirviéndole a Dios, que las cosas que tú me ofreces fácilmente. Porque le voy a decir algo, hermano, además de todo, le voy a decir algo: el diablo no tiene palabra de honor. El diablo no respeta los tratos que hace. El diablo no respeta. El diablo te ofrece mucho, te da poco, y al final te lo quita y te deja peor que como estabas. Servir a Dios cuesta. Servir a Dios no es fácil. En el camino de servirle a Dios va a haber lágrimas, va a haber dificultades, va a haber tropiezos, va a haber confrontaciones, pero es el único camino que nos garantiza que vamos a poder tener éxito con Dios, hermano. Jesús dijo: el camino que lleva a la perdición es ancho y todo mundo entra por él. Es fácil, dice, pero el camino que lleva a la vida eterna es estrecho y es difícil, y muy pocos son los que entran por él, hermano. Este hombre les estaba diciendo: vengan, miren, acá está lo bueno, acá te vas a divertir, acá te la vas a pasar bien padre, acá van a estar con tus amigos, ¿verdad? Y vas a estar, y los estaba incitando a una rebelión,
los estaba incitando a una sedición, a traicionar al rey. Traicionen a su rey, dejen a su rey, que no los engañe su rey diciéndoles que Dios los va a salvar, porque es mentira. Y comienza a jactarse, comienza a decir: ¿qué dioses de las ciudades que hemos conquistado, cuál de sus dioses los ayudó? Ninguno. De la misma manera su Dios no los va a poder librar. Comenzó a blasfemar en contra de Dios. Falsas promesas, falsas esperanzas. La promesa de comida, la promesa de bienestar, si abandonas a tu rey. Cuando el rey de Jerusalén, el rey Ezequías, escuchó estas palabras, en el siguiente capítulo, en el 19, en el versículo 14, dice: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando el diablo te está asediando, cuando el mundo te está asediando, cuando parece ser que vamos perdiendo la batalla, cuando viene el desánimo, cuando hemos dejado de tener comunión con Dios, hemos dejado de leer la Biblia, nos hemos dejado amedrentar por lo que el mundo nos dice? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice que le trajeron las cartas a Ezequías, le dijeron: estas cartas te manda el embajador de Asiria, que te rindas, que entregues la ciudad, que traiciones a Dios, que te unas al rey de Asiria. Y Ezequías recibió las cartas y dice la Biblia: subió a la casa de Jehová, fue a la intimidad con Dios, fue a tener comunión, fue y dobló sus rodillas delante del Señor y puso las cartas, dice, delante de Dios. Las extendió delante de Jehová y dijo: oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera, piedra, y por eso las destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Y en el versículo 20 dice que esta oración llegó delante de la presencia de Dios. Y en el versículo 20 dice: entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. El Señor escucha cuando clamamos a Él, hermano. El Señor escucha cuando aún en medio, mira, Ezequías vino delante de Dios y no fue valiente, no dijo: Señor, mira, nos están amenazando, pero yo confío. No, Ezequías tenía miedo. Ezequías dijo: Señor, mira, destruyeron a las demás naciones, quemaron sus dioses, hicieron estragos, no hay quien haya podido pararlos. Por eso vengo delante de ti, porque solamente tú nos puedes salvar. Qué importante es que reconozcamos, hermano, que en medio de la crisis, que en medio de las necesidades, el Señor es el único que puede salvarnos. No nuestra sabiduría, no nuestra fuerza, no nuestros recursos, no nuestros conocimientos, no la gente que conocemos. El Señor es el único que puede librarnos, y en Él tenemos que poner nuestra confianza. Tenemos que reconocerle a Él y solamente a Él. Isaías se levantó. Probablemente Isaías estaba en su casa también orando,
Y de repente el Señor le dice: mira, levántate y ve a encontrarte con Ezequías, porque él está clamando con todo su corazón. Él está clamando. Ve y llévale una palabra de aliento. Ve y llévale una palabra de consuelo. Ve y llévale una palabra de sabiduría. Hermano, si tú has estado clamando, si tú has estado orando por tu familia, has estado orando por tus hijos, no desmayes, no dejes de orar. Tal vez el Señor está levantando a alguien que te va a traer una palabra. Tal vez el Señor está preparando una palabra para ti, una palabra que te va a sanar, una palabra que te va a dar ánimo, que te va a dar consuelo. Cuando Isaías vino con el rey Ezequías y le dijo: así dice el Señor, lo que me pediste acerca de Sennacherib he oído, he escuchado tu clamor. Y el rey Sennacherib estaba muy confiado, estaba creyendo que ya tenía una conquista más, una victoria más. Y dice la Biblia que por la palabra de Isaías, fíjese lo que sucedió, lo que el Señor le dice al rey. Ya en la parte final dice en versículo 34: porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch su dios, Adramelech y Sarezel sus hijos lo hirieron a espada y murió, y huyeron a tierra de Ararat. Eso fue lo que el profeta Isaías dijo. El profeta Isaías dijo: por cuanto blasfemó el nombre de Dios, huirá de esta tierra a refugiarse, a esconderse en su tierra, y ahí en su tierra sus propios hijos lo van a matar. Y se cumplió la palabra que dijo el profeta Isaías. ¿Puede imaginarse, hermano? Tal vez era la última noche que el pueblo de Judá podía resistir ese asedio. Quiero invitarle a que se ponga de pie conmigo. Los padres esperaban un tiempo prudente, y cuando ya veían que se acercaba un final inevitable, los mismos padres mataban a sus hijos para que murieran rápido, para que no cayeran esclavos, en prisioneros en manos de los enemigos, porque los enemigos hacían atrocidades también con los prisioneros de guerra. Ellos sabían que había un límite hasta donde podían resistir. Ellos sabían que humanamente hablando había un límite, ya no podían dar más. Tal vez esa noche ellos dijeron: hasta aquí pudimos aguantar. Tal vez esa noche ellos dijeron: mañana vamos a salir y nos vamos a entregar con los asirios. Pueden pasar dos cosas: que nos maten o que nos tomen como prisioneros. Pero cualquiera de las dos va a terminar con nuestro sufrimiento, porque si nos matan, pues ya dejamos de sufrir. Y si nos toman como prisioneros, al menos nos van a dar de comer, al menos vamos a tener agua. Y tal vez ellos dijeron: mañana cuando amanezca vamos a ir. O tal vez hubo algunos de ellos que dijeron: mañana cuando amanezca, antes que mi hijo se despierte, lo voy a tener que matar en su cama para que no sufra. Puedes imaginarte, a lo mejor tú estás a punto de rendirte con tus hijos. A lo mejor tú estás a punto de rendirte en tu problema. A lo mejor estás a punto de decir, a lo mejor
Puede ser que por tu mente haya pasado decir: ya esta fue la última semana que fui a la iglesia, este fue el último día que busqué a Dios, porque he buscado, he clamado, he orado y no hay respuesta. A lo mejor tú dices: hasta aquí aguanté con mi matrimonio, ya no puedo aguantar más, ya no puedo soportar más, hasta aquí llegué, hasta aquí aguanté. Y cuando dice la Biblia que tal vez ellos pensaron que esa era la última noche que aguantaron, y cuando se despiertan en la mañana siguiente, comienzan a escuchar gritos, comienzan a escuchar gente que corre en las calles. Y cuando alguien abre la puerta de su casa y dice: ¿qué está pasando? Y alguien que va corriendo le dice: ¿no has escuchado la noticia? No, ¿cuál noticia? El ejército de Asiria, todos están muertos, todos están, alguien vino en la noche y los mató a todos, todos están muertos, y sus provisiones están en sus tiendas. La comida que trajeron para alimentarse durante el asedio, todo está ahí. El agua que trajeron, las medicinas que trajeron para el ejército, todo está ahí. Y toda la ciudad salió a tomar el botín, a tomar la recompensa, y ni siquiera tuvieron que pelear. Dice la Biblia: el ángel de Jehová peleó por ellos. El ángel del Señor, hermano, pelea por ti, pelea por tu casa, pelea por tus hijos, pelea por tu matrimonio. El ángel del Señor pelea por tu vida. No te rindas, porque a lo mejor esta es la última vez. Tú dijiste: a lo mejor esta es la última semana, o a lo mejor tú dijiste: este es el último año que aguanté ya en mi casa, no, ya no puedo más, voy a buscar el divorcio. O a lo mejor tú como joven dijiste: ya no aguanto más a mis papás, ya me voy a largar de mi casa de una vez. A lo mejor tú dijiste: este es el último año que los aguanto, esta es la última semana que los aguanto, este es el último mes que los aguanto. Pero tú no sabes que el ángel del Señor está peleando por ti. Cuando tú estés a punto de rendirte, el Señor va a obrar a tu favor. Cuando tú pienses que ya no puedes, porque el Señor a veces permite que lleguemos hasta un límite, porque el Señor a veces permite que se agoten nuestras fuerzas, nuestros recursos, nuestra paciencia, porque el Señor quiere mostrar su poder. El Señor quiere que tú y yo estemos convencidos de que fue Él quien obró. Por eso el profeta Isaías declara y dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes se cansan, los muchachos se fatigan y caen, pero los que confían en el Señor levantarán alas como las águilas, tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque esperan en el Señor. Cierra tus ojos en esta tarde, levanta tus manos un momento en la presencia de Dios y dile: Señor, aquí estoy.